Plaza Podcast. El domingo pasado se me llenó la cuenta de Instagram de fotos y vídeos del concierto que dieron Los Planetas en Valencia, recordando su mítico disco Super 8. Yo no soy muy de nostalgia en la música. Normalmente los conciertos de ese tipo me decepcionan, pero Última Fila no puede mantenerse fríos ante una gran noticia, que es que llega a los cines una nueva película de Isaki La Cuesta, y además esa película es de Los Planetas. Clara Gorría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues a mí también se me llenó el Instagram de nostálgicos, no sé si los de Ferraz o los de Super 8 de Los Planetas. En cualquier caso... A veces son los mismos. A veces son los mismos, efectivamente. Pero en cualquier caso estoy muy bien porque, como bien dices, pues se va a estrenar una peli de Isaki La Cuesta y aquí eso se celebra. Exactamente. Tendremos a Isaki La Cuesta hablando con nosotros de la película, que es un lujo para Última Fila. Pero tú, que no has podido ver la película desde la envidia, ¿qué nos traes esta semana? Pues desde ese mismo punto yo estaba pensando en otras pelis de música y luego de ahí fui a pelis de grupos que no existen y de ahí rápidamente me surgieron tres que digo, pues voy a llevárselas a Álvaro a ver si las ha visto, qué le parecen. Así que luego os cuento un poco más de pelis musicales o pelis de grupos. Y antes de meternos en segundo premio de Isaki La Cuesta, hablaremos del último Late Night, que es una de las películas de terror que ya se han convertido de culto, de esto que se convierten de culto las pelis de terror, es muy del género, antes de que acabe el año en el que se han visto en el cine. Hablaremos de ella, de segundo premio, de un montón de música, aquí en Última Fila, el programa de cine de Cultur Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Clara Gorría, Álvaro de Vis, Isaki La Cuesta y tú, que nos estás escuchando. Allá que vamos. Última Fila. En Última Fila nos gusta ser transparentes sobre las dinámicas que nos irritan en comunicación y el marketing de los estrenos. Y ocurre que en el cine de terror se da cierta mitificación sobre las películas que llegan a las salas, haciéndolas de culto no solo antes de dejarlas de macerar, sino directamente antes de que se estrenen. Los muy cafeteros suelen tener cierta tolerancia, cierta paciencia, pero desde fuera se puede sentir con cierta frustración ver que la película más terrorífica de todos los tiempos es en realidad aburridísima, no tiene nada que contar y tiene como única fortaleza un par de jumpscares. Por todo esto íbamos con ciertos pies de plomo a ver la última de estas sensaciones. Se llama El último Late Night y está dirigido por Cameron y Colin Kearns. Es una cinta independiente que llega este viernes a las salas y es un falso found footage de un late night en los 70 grabado en la víspera de Halloween. Un presentador en horas bajas decide generar polémica juntando a un convencido escéptico y a varias personas que no solo creen, sino que conviven con fenómenos paranormales. Una de las invitadas es una adolescente que parece tener al diablo dentro y la sesión de espiritismo, por supuesto, sale mal. El último Late Night funciona como un tiro porque si el fan footage ya permite un ritmo orgánico con el que el terror casa especialmente bien, si además incluyes como ingrediente la magia de la televisión, el ritmo de la televisión, sale un caramelo que se pasa volando. El guión está bien despedazado y la película, autoconsciente de sí misma, sabe dónde puede permitirse no ser elegante y poder enseñar sus costuras. Porque una ventaja con la que juega el cine de terror es que la verosimilitud no actúa de manera total y una mala interpretación o una escena metida con calzador no arruina ni mucho menos la película. Los cortes de publicidad, los personajes yendo y viniendo y la información sobre la historia que importa cristalina hace que el espectador solo tenga que esperar el horror, que solo tenga que esperar el cómo, pero solo con eso genera una tensión que consigue mantener y entretener durante la hora y media de metraje. Tal vez por bien hecha y por estar bien resuelta, cuando se habla de la película uno se pregunta poco o nada sobre los cabos que se deja por atar, no en la historia sino en lo que implica. El poder de la televisión, las sectas religiosas en Estados Unidos en los 70 o el escepticismo son algunas de las subtramas en la que la película no es que se posicione, que no hace falta, sino que directamente plantea sin enunciar las preguntas. El último Late Night es divertidísima, sobrevivirá más allá de ser una novedad, pero es una película incompleta.
Otra cosa es que como espectadores nos permitamos disfrutar de ella. Y en este caso, deberíamos. A veces pienso que me llamaba a mí, pero en realidad quería hablar con él. Y hasta las canciones que dicen que me dedicó también estaban escritas para él. El problema es que cuando se hablaban entre ellos no les salían las palabras. Solo podían hablarse con la música. Pensaban que la música puede decirlo todo, pero luego no se entendían una mierda. Los Planetas son una institución cultural que ha marcado la música independiente en España desde los 90 en adelante, pero forma parte de esa historia las desavenencias y vaivenes de la banda. Incluso tal vez sea eso lo que haya generado su mito. Una semana en el motor de un autobús es el álbum que casi se lleva por delante al grupo, y el proceso creativo empieza precisamente con la marcha de Mai. Y es también desde ahí donde empieza Segundo Premio, la película de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez, que se vende orgullosa diciendo que no es una película sobre los planetas, pero se corrige enseguida diciendo que es una película sobre la leyenda de los planetas. Este viernes llega a las salas de cine tras pasar por Málaga y el DEA de Barcelona. Nosotros hemos podido verla y sin tener ningún interés en la nostalgia mitificadora que perdona más de la cuenta, precisamente por eso, Segundo Premio nos ha alucinado. Por eso hemos invitado a Isaki Lacuesta para hablar de ella. ¿Qué tal todo, Isaki? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, el Segundo Premio, vamos a hablar ya de la película. Hay esta idea de, preguntarse continuamente, es una pregunta universal del cine, ¿no? ¿Qué punto tiene de realidad, qué punto tiene de ficción? ¿A qué distancia te querías tú poner de la misma historia? Porque es una historia que importa a muchos fans del grupo, ¿no? Y a lo mejor eso, de alguna manera, predispone la mirada del espectador hacia la película. Pues la película lo que busca es que el que sea fan de los planetas pueda reconocer un montón de guiños y de cosas muy parecidas a la realidad, y quien no los conozca que pueda ver la película sin necesidad de reconocerlos. La película empieza diciendo que no es una película sobre los planetas, sino sobre la leyenda de los planetas, que eso es un poco como la pipa de Magritte. Y en realidad con eso queremos decir que la película lo que explica es esta especie de casi de tradición oral que hay en Granada y en España entera de contar historias de los planetas, que todo el mundo tiene en Granada, por ejemplo, el taxista panadero, el de todo el mundo te cuenta, pues cuando yo estuve con Jota, cuando yo estuve con Floren, esta especie de leyenda que ellos mismos han fomentado a través de sus canciones, porque siempre sientes que lo que te cuentan ha pasado de verdad, es lo que intenta transmitir la película, mezclando detallitos que son literalmente verdad, con una reconstrucción muy fiel, con cosas que al lado son completamente inventadas e imaginarias, y cosas que son un intermedio. Hay una secuencia en la que los planetas les obligan a hacer un playback en televisión española, en un programa de máxima audiencia, y ahí es divertido, creo, comparar lo que se cuenta en la película con lo que ocurrió de verdad y encontrar las semejanzas y diferencias. Bueno, una cosa muy divertida es que en este debate sobre cuánto se acerca a la realidad y la ficción, los propios personajes en una voz en off hay veces que dicen eso no fue así, o eso fue exactamente así, ¿no? Esta idea también de, sobre todo al principio de la película, hacerla plurifocal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, juntar todas esas voces y hablar de que ni siquiera los propios protagonistas pueden llegar a un punto de encuentro de cómo fue exactamente la historia que queréis contar, ¿no? Sí, me he puesto un fondo sonoro de botella rompiéndose, que es algo muy de los 90 y de la vida noctámbula como en esta película. Pues sí, hay un momento en el que el batería dice que en todas las películas de rock and roll se miente, y añade, yo no voy a mentir, yo lo que pasa es que no me acuerdo. Y me parecía como la forma más interesante y seguramente más sincera de hacer la película, con esta pluralidad de visiones que invitan al espectador a montarse su propia película. No solamente os ponéis a grabar una película, sino os ponéis a grabar un disco entero, porque el sonido es en directo. ¿Por qué meterse en este berenjenal? Pues porque nos daba mucha pereza hacer una película en la que de repente, como la mayoría musicales, que estás oyendo a los actores con su voz y de repente empiezan a cantar con la voz de Freddie Mercury. A mí eso me parece, entiendo que es una convención como cualquier otra,
pero a mí me da una sensación de coitus interruptus total. Y luego, como queríamos que se vieran los ensayos, y los ensayos eran importantes no solo para ver cómo trabajan los músicos, sino también como espacio de conflicto dramático, en el que se quieren y se odian, me daba una pereza horrible filmar eso de forma playback. Imagínate, no estás completamente ceñido a ese playback. Aquí, bueno, lo complicado era hacer un casting en el que fueran músicos todos los actores, que puedan actuar y tocar música de verdad, y que en los ensayos tuviéramos esta libertad de poder filmarles tocando. Y creo que esa energía que había en la filmación, creo que se puede transmitir al público. ¿Y qué ha supuesto a nivel de producción el abordar esta grabación de sonido en directo? Bueno, está claro que es mucho más complejo, porque te estás encontrando con las necesidades de un equipo de sonido directo de película de cine y simultáneamente con las necesidades de una producción discográfica, como decías. Y, pues bueno, esto ha sido complejo de preparar y complejo de hacer. Pero bueno, sobre todo el hecho de que estuviera con nosotros Jaime Beltrán, que ha sido productor musical de la película y que ha trabajado mucho con Los Planetas como técnico de sonido, y Diana Sagrista, la compañera de sonido directo, ella tiene mucha experiencia también ha crecido en un álbum, ha crecido en un estudio musical. Bueno, pues, y hablar mucho sobre todo es lo que permitió sacarlo adelante. Te quería preguntar por un personaje en concreto, que es el de Maite, interpretado por Stephanie Magnin. Bueno, pues porque precisamente empieza la película cuando ella se va del grupo, pero es como un personaje muy transversal y que de alguna manera, no sé si me da la sensación como que pone los pies en la tierra del propio conflicto que tienen dentro del grupo, ¿no? Completamente. Ella, de hecho, es el origen del conflicto de la película, porque deja la banda y lo hace para irse a estudiar poesía, y que me parece como el gesto más rockero y vanguardista que pueda haber, ¿no? Casi tanto más que seguir haciendo rock and roll. Y ella, de algún modo, pues es el centro y uno de los vértices del triángulo al mismo tiempo. Es la que puede verlo desde fuera, y en la película se cuenta como en la vida real, en los 90, cuando estaba en la banda Mai, ella tocaba siempre de espaldas, y porque era muy tímida. Incluso cuando grababa en el estudio, grababa de espaldas a los técnicos. Y no era una pose, sino que era una timidez que luego se convierte en algo muy icónico, ¿no? Y en la película ella dice que ella siempre está mirando a donde no miran los demás, y que por eso tiene una perspectiva distinta a la del resto del grupo. Que le toman el pelo diciendo que lo hace para vigilar que no roben los baffles. Pero nos lo tomamos en la película con ese humor, pero también como la forma de que sea el personaje que ve lo que los demás no ven. Te quería preguntar por el montaje, ¿no? Porque obviamente esto es una historia con su presentación, nudo y desenlace, pero de alguna manera también es una película que se deja pausar, ¿no? Hay un momento de la película que estás diciendo, bueno, pues simplemente vamos a asistir a cómo lo van preparando y cómo no les va saliendo, ¿no? Y claro, ahí es súper importante el montaje, el dividirlo en episodios, pero incluso también como que haya escenas que sean muy de diálogo, pero otras en las que el montaje y el generar una atmósfera concreta, bueno, pues allá lleve un proceso creativo totalmente diferente, ¿no? Te quería preguntar por esas escenas en concreto, ¿no? ¿Dónde se acaban de crear? No sé si en el guión, en el rodaje, en el montaje. Sí, el guión lo hicimos con Fernando Navarro, y el montaje con Javi Frutos. Y yo creo que todas las películas, quizás en esta sea más notoria, pero en todas los procesos siempre son creativos. O sea, esa idea de que un montaje es simplemente juntar los pedazos del rodaje y el rodaje ilustrar un guión no tiene mucho sentido. A mí lo que me hace gracia es que el rodaje corrija y mejore el guión, y en montaje vuelves a reescribir la película, ¿no? Y la vuelves a reinventar. Entonces sí que hay mucha parte de descubrir y redescubrir la película mientras la montamos. Sobre todo, yo creo que porque intentábamos que las secuencias musicales no frenaran la narración.
O sea, que fuera una película con mucha música, pero que no fuera como las películas de los hermanos Marx, que de repente el cuento se para y estás 5 minutos viendo una canción hasta que vuelve el cuento, sino que las secuencias musicales siguieran avanzando con la historia, ¿no? Y esto implicó pues un trabajo primero de escritura, de decidir qué canción y qué letra está contando lo que ocurre en ese momento, y en montaje pues es donde terminas de afinarlo y encontrarlo. Leía la... También tiene relación con los ritmos, ¿no? En ese sentido se parece un poco a estos discos que de repente, el propio disco de Una semana de motos en autobús, pasas de un tema intimista como Línea 1 a un tema épico como la Copa de Europa, entre medio está la superenergía del segundo premio, ese tipo de viaje de montaña rusa que hace un disco cambiando de estilos, aquí lo hace la película también. Te iba a preguntar precisamente porque... bueno, hemos hablado antes de los megafans de Los Planetas que se sabrán la historia al dedillo, pero los que conocemos el disco bien, pero a lo mejor no estamos tan metidos o tan sabidos, no sé si de alguna manera, tú que ya has tenido encuentros con el público, no sé de qué manera notas que los espectadores como que reconfiguran un poco su relación con las propias canciones. Yo cuando acabé de ver la película, lo primero que quise hacer es ponerme los auriculares, dar un paseo y escucharme el disco entero y como meterme más en él, ¿no? ¿Qué estás encontrando por parte del público? Sí, eso es muy bonito porque está ocurriendo mucho. Las ganas de escuchar mucho a Los Planetas después de ver la película, tanto la gente que les conocía como los que no. O sea, de repente mis padres están escuchando a Los Planetas. Y nos pasó en el rodaje también. En el rodaje pues había una mezcla de gente muy distinta, de distintas nacionalidades, gente que nunca había escuchado a Los Planetas, gente que los ha redescubierto. Y después de hacer la película, todos seguimos escuchando a Los Planetas. Los propios músicos actores, que son de Granada y sí conocían a la banda, pues, ostras, decían, es que nos hemos enamorado mucho de los temas esta vez. Como que han descubierto muchas capas de las canciones en las que no habían reparado y que al ir ensayando y tocando los temas todo este tiempo, se han dado cuenta de lo realmente buenos que son. No te quería dejar de preguntar de ellos porque en efecto pues son intérpretes y son músicos y son de Granada. Bueno, no sé si en el rodar esta historia de alguna manera queda más patente aún que la huella de Los Planetas, a pesar de los años que van pasando, pues se sigue notando en la escena de Granada. ¿Qué te decían ellos? Sí, en este sentido hemos intentado que todos los actores que puedan ser músicos de Granada lo son, o sea que haya algo de juego de espejos y son músicos de la generación actual de Granada los que interpretan a sus mayores, ¿no? Pero yo creo que lo más bonito que más allá de los protagonistas que son todos músicos de Granada, pues hay personajes secundarios como Caraballo, bueno, que forman parte de la escena granadina, y siempre que hemos podido es así, ¿no? Yo creo que lo interesante de Los Planetas es que no se han quedado embalsamados en los 90 y no son una banda de auto-homenaje, sino que siguen haciendo cosas nuevas. Y sus últimos discos siguen evolucionando y creo que por eso están vivos y siguen siendo vigentes. Totalmente. Leíamos una entrevista el fin de semana pasado a Jonás Trueba a partir de la película que presenta en Cannes, y en esa entrevista le hacen preguntas sobre Segundo Premio porque está producida por él y él se iba a hacer cargo, y te quería preguntar, bueno, pues en qué punto coges tú las riendas del proyecto y cómo fue ese trabajo como de reimaginación, porque él dice, la propuesta de Isaki está alejada de lo que iba a hacer. Claro, sois dos miradas diferentes y dos voces diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de reimaginación del mismo proyecto, no? Sí, pues Jonás es muy amigo y mientras él preparaba la película, cuando nos encontrábamos hablábamos de cómo podría ser y yo le decía que la envidiaba mucho, y hay un momento en el que él ya pues, se cansa del proyecto porque lleva mucho tiempo, prefiere apostar por su película nueva y es cuando me llama para ofrecerme hacerla, lo cual me entusiasma porque a mí la idea de vivir en Granada con músicos me encantaba. Lo que pasa es que al leer el guión me doy cuenta que es buenísimo porque es de Jonás, pero que no nos parecemos en nada y por eso me gusta Jonás. Entonces decidimos, yo les digo que no puedo hacer ese guión y me proponen que haga el mío. Y nos juntamos con Fernando Navarro, hacemos un guión nuevo y básicamente la gran diferencia es que la película de Jonás se centraba mucho en la historia de Mai, de cómo dejaba la música y en la parte fuera de la música
tenía incluso más importancia que la musical, y a mí sí me interesaba muchísimo la relación entre el cantante y el guitarrista en este proceso de hacer el disco, y como para mí es como si fuera Lady Halcón. Es eso que contaban de que están condenados a estar eternamente juntos y siempre separados, esta relación de amor y odio, de necesidad mutua, de vampirismo, en el que puedes imaginar que las letras de desamor y de odio están dedicadas de uno al otro porque el guitarrista se ha metido en la heroína. Todo eso a mí me interesaba muchísimo, como forma parte de cómo el proceso de vida y de creación se mezcla completamente. Y este es el cambio principal, y en cambio la idea de actuar con músicos ya estaba en Jonás, y eso me parecía estupendo. Una última pregunta, que es precisamente sobre la codirección con Pol Rodríguez. Estábamos hablando de esto. ¿Cómo entra Pol Rodríguez y cómo ha sido este trabajo también de codirección con él, no? Pues un poco Pol me hacía la broma de que ya éramos como el cantante y el guitarrista. Todo esto que te he contado antes lo podría resumir. ¿No? La historia es que el día antes de empezar a rodar la película, pues nada, salió un diagnóstico de leucemia de mi hija y me tuve que ir del rodaje. Y entonces, de camino hacia el hospital, pues pensé que quizás la podría rodar de forma telemática. Y luego, pensándolo un poco mejor, me di cuenta de que yo no sabía si podría continuar con la película o no. Entraba en una etapa de incertidumbre total, y entonces pues propuse a Pol así que ya codirigirla. Él había sido mi ayudante de dirección en Un año y una noche, me conoce muy bien, conoce al equipo técnico. Él como director había dirigido Cuatro Tondeta, entre otras cosas, y es un director muy potente, y si hubiera tenido que irme hubiera sido absolutamente capaz de terminarla a su manera. Y entonces pues encontramos esta fórmula de codirigir él en el set y yo telemáticamente, y así es como la hemos hecho. Pues Isaki Lacuesta, que vaya muy muy bien con segundo premio, que la película lo merece. Un abrazo. Muchísimas gracias. En la década de los 60, Ibiza era una isla agrícola, rural y pesquera. La belleza intacta de sus paisajes conformaba la atmósfera perfecta para la inspiración de artistas e intelectuales. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Es un abrazo. Pues Clara, viendo segundo premio, por razones bastante obvias, me vino a la mente una película de la que hablamos también este mismo año y que, bueno, ya sabes que aquí somos muy fans, que es la Estrella Azul, que se vio hace apenas unos meses en los cines, y que habla de un rockero de los 90 de Zaragoza que se va a Argentina, ¿no?, a desintoxicarse en principio, pero de alguna manera también a reintoxicarse de una manera de entender la música. Y tiene mucho que ver con segundo premio, tanto en lo formal como a lo mejor incluso en lo que cuenta, ¿no? Primero en la relación de la música como que sería este segundo plano, la música como una manera de expresión que de alguna manera inunda la vida, ¿no? Igual como los protagonistas de segundo premio se hablan entre ellos a través de las canciones, se comunican en los ensayos o dejan de comunicarse cuando no están los ensayos, pues en la Estrella Azul el protagonista necesita la música para expresarse, necesita la música para dar ese paso adelante o ese cambio de rumbo en su vida, y eso que podemos identificar el público, los espectadores de las dos películas,
como algo mágico que es difícil de comprender, ¿no? En casi una relación espiritual o existencial de la música, pues lo comparten las dos películas y lo comparten las dos películas además de manera brillante. Y luego, incluso en lo formal, las dos películas graban todas las canciones con sonido directo. En el caso de La Estrella Azul, son versiones de canciones populares de esa región de Argentina principalmente, pero también las canciones de rock de los 90. Y en el caso del segundo premio, pues súper claro, es el repertorio de Los Planetas, sobre todo pues la grabación del disco de Una semana en el motor del autobús. A mí me parece que es una doble sesión brutal, por lo que te digo, porque tenemos la suerte de que son dos películas que se pueden parecer, pero que cada una tiene su identidad propia, pero son dos películas que son brillantes, que son dos de las mejores películas que seguro que veremos este año en el cine español. Las dos hablan de los 90 y hablan de un contexto de cómo se entendía la música, incluso de los medios de comunicación, que es una subtrama en los dos, ¿no? Es una pequeña pincelada, pero que, bueno, pues tú que sabes que soy un poco friki de los medios de comunicación, pues también me interesa. Y esas conexiones, ese diálogo que hay entre una y otra, se me quedó porque tenía que acordar la entrevista de Isaki Lacuesta, pero me hubiera gustado preguntarle a Isaki si había visto La Estrella Azul y de qué manera conversaban las películas. La próxima vez que le vea le pregunto. Y por otra parte estaba pensando también en otras películas de Isaki Lacuesta y pensaba obviamente en La Leyenda del Tiempo, en el que, aunque son historias que hablan de la pérdida, de la familia, del arraigo, todo se hace a través de la música, ¿no? Los dos protagonistas, uno quiere ser cantador y a partir de la muerte de su padre ve que es imposible ese futuro en la música, que lo era todo para él y era un futuro que se desvanece, y la joven japonesa que está enamorada del flamenco y quiere arraigarse, ¿no? A través de la música. Cómo el quitarle una persona y el duelo puede arrancar una raíz, y cómo una raíz puede crearse precisamente a través de la música, ¿no? Es una película increíble, la Leyenda del Tiempo, y de alguna manera también tiene esta relación existencial de la música desde las dos caras de la misma moneda en la música, es decir, sin romantizarla, que me parece tan inteligente y que es lo que hace la película de Isaki Lacuesta, La Leyenda del Tiempo, brillante, ¿no? Entonces quería darte como estos dos espejos, pero todo este rollo que te he soltado es porque, pensando en segundo premio, queríamos hablar de otras películas que hablaran de música y de grupos. Yo creo que tenemos un poco complejo de programadores, porque muchas veces cuando vemos que dos películas, o tres, o cuatro, o cinco, de repente como que van muy bien, tenemos esta necesidad de hacer en el programa, que es nuestro medio al final, como un pack. En plan, creemos que es muy interesante de repente poner todas estas películas, pues eso, a hablar y a ver qué nos dicen. Yo te he traído pelis un poco más light, porque es verdad que ahora que estabas diciendo esas tres, me dan todas como una sensación de algo un poco espiritual, que eso es fuerte, la verdad que eso también da para hablar. Pero te he traído otras tres que, pensando en películas de grupos, me han venido súper rápido a la cabeza y he dicho, pues estas son las que van a salir, porque cada una pues tiene lo suyo. Lo único es que son todos de grupos que no existen. Son bien. Todos que en el guión han decidido poner a un grupo de música o la música como excusa, entre comillas, para pues iniciar una trama X o Y. La primera, que hacía mucho tiempo que no pensaba en ella y de repente el otro día me acordé, es una peli de 2014 que se llama Frank, que está dirigida por Lenny Abramson, que también un poco para setting the mood, os digo que dirigió Normal People, ¿vale? Chicas con Tote Bag, para que sepáis un poco de lo que estamos hablando. También dirigió después La Habitación, tuvo como en 2014, 2015, 2016 3 pelis, luego ha habido un poco más ahí de parón. La Habitación, que era esta peli, ¿os acordáis donde Brie Larson estaba secuestrada en una habitación con su hijo de 5 años? Pues bueno, Frank es la primera de estas 3 películas y va sobre pues un grupo de música que se va a una casita en el monte de Inglaterra a ensayar y a componer. ¿Qué pasa? Que el Frank, el cabeza de este grupo, literalmente es una cabeza de cartón, bastante cute, la verdad, ¿por qué no decirlo? Entonces, toda la película es Michael Fassbender, que es este Frank, con esta cabeza, siendo una persona muy enigmática. Hay otro personaje que es John, que es un poco que ha entrado en el grupo como el último y está como muy ilusionado por formar parte del grupo. Y luego Clara, que es Maggie Gyllenhaal,
que nunca sé cómo se llama, que también forma parte del grupo. ¿Qué recuerdo de esa película? Que me gustó. ¿Qué puede pasar ahora que hace mucho que la vi y que sean todos insoportables? No pongo la mano en el fuego porque todos eran como súper, súper especiales. Pero yo en su momento, la verdad que me pareció como una especie de snack indie, que la disfruté mucho, que pienso en ella bastante. Que es verdad que ya sí que me pareció bastante red flag que te gustara un tío con una cabeza de cartón. Bastante emotional and available, pero bueno, ya te digo que es una peli que encima ganó mejor guión en los British Independent Film Awards y bueno, que me pareció como muy especial en su momento. No sé si ahora, ya te digo, ha perdido un poco esa frescura, pero creo que la revisaré y además han sacado un libro que explica la historia en la que se basó este grupo, pero del que no tengo mucha más información. Frank tiene mucho que ver, creo que también con Segundo Premio, en cuanto a que la película de Isaac y la Cuesta habla de la imposibilidad del grupo por grabar el disco. Entonces hay esta idea de el caos que se genera a partir de la música, a partir de los egos, y Frank tenía mucho que ver con eso. ¿Tú te acuerdas de Frank? ¿Tú recuerdas si hoy eran insoportables o no? Yo tengo el mismo miedo que tú. Ya, bueno, no sé. Porque pues ya me gustó lo suficiente como para tener un buen recuerdo de ella. Pero incluso cuando acabó la película dije, esta película realmente no va a envejecer muy bien. Pero bueno, ahí la dejamos. Frank en 2014 creo que está, si no me equivoco, en Filmin y es bastante Siempre está en Filmin. Siempre está en Filmin, la verdad. Pues es el título de nuestro podcast, siempre está en Filmin. La siguiente peli, aviso ya que es La intensidad hecha película, hecha musical. También una película super indie y la peli es Once, que es del mismo director que dirigió Begin Again y Sing Street, es decir, un programa también de musicales muy fuerte, pero esta es su primera peli, súper, ya te digo, súper indie, y bueno, va de un músico callejero que, toca canciones por la calle y ayuda a su padre en una pequeña tienda, y Marketa Iglova, que es una inmigrante checa que vende flores por la calle. Bueno, pues estos dos personajes como tan intensos y tan precarios y tal y cual, se conocen y se van a una tienda de pianos a tocar, porque como no tiene dinero para tener un piano, y cantando sus canciones, porque él le da mucho miedo cantar y ella componer, y se enamoran profundamente, pero profundamente en una Irlanda muy, muy indie. Entonces, ya os digo que es una peli súper intensa, pero, ojo, se agradece. O sea, yo la tengo in the bottom of my heart, esta película, la recomiendo muchísimo, y aparte creo que es una peli que sí que es importante que fue una peli indie por excelencia y que forma parte de toda una memoria colectiva. Yo a tope con Once, ya te digo, a tope con el amor. Y luego, mientras pensaba en Once, decía, este chiquito que toca por la calle y una chiquita que vende flores, ¿no podía haber estado dirigido por Aki Kaurismäki perfectamente? Claro. Es que totalmente. No sé si habrá algo en la dirección de esta película. Pero entonces me acordé de la película Leningrad Cowboys Go to America, que efectivamente está dirigida por mi tío Aki y cada día de más gente. O sea, yo estoy contentísima de este resurgir. Yo creo que las redes sociales han sido propensas a las pelis de Aki Kaurismäki. Este señor está viviendo como una especie de segundo reconocimiento, ¿no? A partir de Fallen Leaves. A mí eso me hace mucha ilusión. Sí, no sé si también en España o en el contexto europeo, ¿no? Porque el problema de España es que se había visto especialmente poco. O sea, la cartelera no había sido nunca muy generosa con Aki Kaurismäki, que obviamente dentro de los círculos cinéfilos pues tenía tenía un reconocimiento, pero parece que el público, el gran público del cine indie sí que lo está, y hay como una nueva generación que lo está recordando. Precisamente Filmin ha subido como toda su filmografía, y entonces la gente está viendo esta película que no tenía ni idea. De repente es mi película favorita. Me encanta, me parece súper bien. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Pues que hizo una película sobre un grupo de música que se llamaba Leningrad Cowboys, y se lo inventó él. Básicamente se inventó él pues la estética, las pintas. Es un grupo de pues típico como Aki Kaurismäki, súper hieráticos, que tocan música muy festiva, pero que son como muy tiesos, que visten rarísimo, con unos zapatos como muy largos. Entonces, bueno, la sinopsis de esta peli básicamente es que este grupo se va a América a buscar la fama, solo les contratan para una boda en México y tienen que cruzarse todo Estados Unidos con una especie de tonto del pueblo, que ya no se tiene que decir, pero mira, no pasa nada. No pasa nada. Pero
perdonamos. que les va siguiendo como que quiere formar parte del grupo, y básicamente en este viaje pues les van pasando cosas bastante locas porque es un grupo pues en general bastante loco. Entonces, o sea, me parece muy guay que ahora pues eso, si la gente está revisando las películas de Kaurismäki, también puede ver esta película que tiene 2 películas más y muchos videoclips que dirigió el buen tío Aki, y además es que este grupo luego se hizo un grupo real. O sea, ellos mismos dijeron, bueno, queremos seguir teniendo este grupo, y así que pues tienen un grupo y van por ahí haciendo sus giras. Y una vez Primavera Sound intentó traerlos, eso sí que lo sé, pero como no pudieron, pues me imagino que este año se han quitado como esa espinita porque van a traer al grupo, que no se lo voy a decir bien, Maustito. Que es el grupo que aparece como en una de las escenas más icónicas de Fallen Leaves. Efectivamente, que además el grupo se traduce como Chicas Picantes, o sea, Spice Girls, que me parece bastante guay. O sea, sinceramente, todo lo que rodea a este señor, los perritos, la música, ¿qué quieres que te diga? Pues yo estoy a tope con todo. Así que pues esas son las pelis que te traigo. 3 pelis las que, pues bueno, he ido pensando esta semana a raíz de pensar en cine y música. En programas como el de hoy, da mucha pena que no podamos poner música con derechos. Ya, es verdad. Pero bueno, tenemos estas canciones increíbles, libres de derechos que bueno, ya lo hablaremos. Cuando hagamos un programa sea off, que sea nuestro off, porque Álvaro encuentra unos temas que yo no entiendo sinceramente cómo lo hace, porque están bastante bien para ser libres de derechos. Pero Dios y ayuda cuesta. Nos escuchamos en 7 días, más Última Fila. Adeu. Plaza Podcast.